Siguiendo con los teóricos de anatomía y fisiología del aparato respiratorio, vamos a tratar el tema de intercambio gaseoso, ¿sí? Vuelvo a presentarme, soy Andrés Burqueviale, profesor titular ordinario de Anátomo-Fisiología 1 y 2, asignatura correspondiente a las carreras de enfermería, kinesiología y fisiatría y obstetricia. Hemos visto hasta la fecha la anatomía del aparato respiratorio. Hemos visto los principios básicos de la fisiología respiratoria en relación a sus capacidades y volúmenes pulmonares. Hemos analizado la regulación central de esa fisiología respiratoria y hoy nos vamos a dedicar brevemente al intercambio gaseoso. El intercambio gaseoso tiene lugar por difusión de los gases y es una de las grandes funciones fisiológicas del aparato respiratorio. ¿Por qué se da este intercambio gaseoso? Básicamente porque usted va a ejercer, ya sea el oxígeno o el dióxido de carbono, diferencias de presión. Diferencias de presión. ¿Entre quién? Entre el alvéolo, que es la unidad estructural mínima desde el punto de vista anatómico, formando los sacos alveolares, y la sangre, que va a ser el fluido transportador de ese oxígeno o de ese dióxido de carbono. Uno tiene que tener en claro que esta presión parcial, ya sea del oxígeno o del dióxido de carbono, va a ser proporcional, ¿sí? Va a ser proporcional a su concentración en una mezcla de gases, cumpliendo determinadas leyes físicas que ustedes lo van a ver en la materia que se llama agentes físicos, la vieja biofísica de nuestras carreras, ¿sí? La vieja biofísica, asignatura que se llamaba biofísica, hoy le llamamos agentes físicos, donde cada una de las presiones que intervienen, ¿para qué? Para yo poder difundir y luego transportar estos gases, en particular oxígeno y dióxido de carbono. Lo que se ve en la imagen, es los sacos alveolares, la red capilar, ¿sí? Llega sangre rica en dióxido de carbono, atraviesan la membrana respiratoria, recordar la estructura de la membrana respiratoria o unidad alvéolo capilar, formada por el alvéolo, formada por los capilares, formada por dos tipos de células, las células tipo 1 y tipo 2 alveolares, o en algunos textos neumocito 1 y neumocito 2. Aquí hay una sustancia que secreta la célula tipo 2 alveolar, que es el surfactante. ¿Para qué? Para que esto no colapse. Se provoca y se produce el intercambio gaseoso y la sangre vuelve por las venas pulmonares a la aurícula izquierda, de ahí pasa al ventrículo derecho y de ahí se eyecta por la aorta a toda la circulación mayor. ¿Sí? Pero básicamente recordar el saco alveolar, la red capilar, la unidad funcional al capilar, digamos, alvéolo capilar, llamada membrana respiratoria, para el intercambio gaseoso. Lo mismo aquí lo amplié, ¿sí? Aquí tengo el bronquiolo, aquí tengo los sacos alveolares, la red capilar, fíjense que bien se ve, y en esta red capilar, en esas unidades alvéolo capilares, se produce el intercambio gaseoso. Recordar para esto la circulación pulmonar o menor. ¿Cómo es el intercambio de gases en relación al aire inspirado y al aire expirado? Al aire inspirado y al aire expirado. Por cada 100 mililitros de aire inspirado, usted va a tener nitrógeno 79 mililitros, oxígeno 21 mililitros, dióxido de carbono 0 mililitros.
por cada 100 mililitros de aire expirado, usted va a tener nitrógeno 79 mililitros, oxígeno 17 mililitros, dióxido de carbono 4 mililitros. Cuando se da, esto es el alvéolo, ¿sí? Toda esta estructura es el alvéolo, esto es el capilar sanguíneo, esto sería la membrana respiratoria o unidad alveolo-capilar. Cuando la sangre entra para hacer el intercambio gaseoso, ¿por dónde viene? Viene por la arteria pulmonar, derecha-izquierda. Va reduciéndose de arterias a arteriolas y así hasta formar la unidad capilar, ¿sí? Vuelvo a esto, hasta llegar a esto. Entonces digo, acá tengo, entra con oxígeno 10 mililitros, dióxido de carbono 60 mililitros. Se produce el intercambio gaseoso y la sangre que va a emerger por las venas pulmonares tiene 20 mililitros de oxígeno y 50 mililitros de dióxido de carbono. ¿Ok? Hay una disminución en esto. Y cuando termino de expirar, realmente lo que expiro de estos 50 son 4 mililitros. ¿Sí? Voy a tener la concentración, voy a quedar en sangre con una concentración de 46 mililitros, lo que es equivalente a 45 milímetros de mercurio. Lo que muestro acá es presión parcial de gases a nivel del mar en distintas regiones o partes del organismo, medidas en milímetros. Hg es el símbolo del mercurio. Esto es importante porque varía cuando uno vive en las alturas, por ejemplo. Nosotros vivimos en la región centro de la Argentina. Vivimos a nivel del mar. 0 metros sobre el nivel del mar. La gran mayoría de nosotros. Hay algunas situaciones particulares en la provincia de Córdoba e incluso en la provincia de Buenos Aires, en la región de la Tandilia y en la región de la Ventaña, pero digo, son situaciones particularísimas que no sobrepasan los 1500 a 2000 metros de altura. Entonces, oxígeno. En el aire ambiente es de 160 milímetros de mercurio. ¿Sí? En su casa, usted está en este momento en su casa o está en el patio de su casa, 160 milímetros de mercurio. En el alvéolo, 100 milímetros de mercurio. En la arteria, 95 milímetros de mercurio. En el intersticio, 40 milímetros de mercurio. En la célula, 35 milímetros de mercurio. En la vena, 40 milímetros de mercurio. ¿Cómo es la concentración mediante la medición en milímetros de mercurio del dióxido de carbono? En el aire ambiente, 0,3. En el alvéolo, 40 milímetros de mercurio. En la arteria, 40 milímetros de mercurio. En el intersticio, 45. En la célula, 46. En el interior celular. Y en la vena, 45. Esto es lo que usted debiera encontrar en una muestra de sangre arterial, cuando usted va a medir estado ácido-base o gases sanguíneos, como se los conoce. La gasometría arterial. Y esto es lo que me muestra, ¿sí? El gráfico. Este es el alvéolo. Esto sería todo el sistema circulatorio. Arteria pulmonar y vena pulmonar. Arteria pulmonar, intercambio gaseoso a nivel de la membrana respiratoria, unidad alvéolo capilar, y los valores, cómo ingresa el oxígeno por la arteria pulmonar, el dióxido de carbono, cómo sale esa sangre oxigenada con predominio de oxígeno, 95 milímetros de mercurio y el dióxido de carbono de 40. ¿Cómo se transporta este oxígeno que teóricamente intercambié? El 97% es transportado asociado a una proteína plasmática que se denomina hemoglobina y forma un compuesto que toma el nombre de oxihemoglobina. Oxihemoglobina. Esta proteína llamada hemoglobina tiene 4 átomos de hierro, ¿sí?
en forma de ion ferroso, y cada uno de ellos se une de forma reversible a una molécula de oxígeno. El 3% restante de ese oxígeno se transporta disuelto en el plasma sanguíneo. Ahí usted tiene que volver a la clase de sangre y recordar qué es el plasma, cuáles son los componentes de ese plasma, cuáles son las proteínas plasmáticas que forman parte de ese plasma y cuáles son los elementos celulares de la sangre. Esto es la fórmula química, ¿sí?, de cómo el oxígeno se une a esta molécula de hemoglobina con su grupo hemo. Los glóbulos rojos, dice el autor, contienen cientos de moléculas de hemoglobina que transportan oxígeno, ¿sí? Ahí está el glóbulo rojo. Y el oxígeno se fija al hemo en la molécula de hemoglobina. Lo que usted mide con el oxímetro de pulso, para decirlo de alguna manera, vamos a preparar seguramente un video sobre oximetría de pulso, es la concentración de oxihemoglobina que usted tiene en sangre en un determinado momento. Para ser fidedigna, ya lo vamos a ver cuando hagamos el taller, usted tiene que saturar, tiene que medir más de 2 minutos esa saturación de oxígeno. Y va a tener realmente cuál es la saturación de ese paciente. La hemoglobina es unas 200 veces más afín por el monóxido de carbono que por el oxígeno. En presencia de monóxido de carbono se forma un compuesto que se denomina carboxihemoglobina, de color rojo cereza, que no puede transportar oxígeno. Fíjense la dualidad de esta proteína plasmática. Por un lado tiene un porcentaje que transporta oxígeno, por el otro lado un porcentaje que transporta monóxido de carbono. Lo importante es cómo es esta cuestión. El 65% del dióxido de carbono en sangre se transporta como ion bicarbonato, disuelto en el plasma. Fíjense la diferencia con el oxígeno. El 25% se transporta unido a la hemoglobina en forma de carbaminohemoglobina o carboxihemoglobina, y el 10% se transporta disuelto en plasma. 10 más 25, 35, más 65, 100%. Estas son las grandes diferencias en el transporte, tanto de oxígeno como de dióxido de carbono, en la fisiología respiratoria. ¿Cómo es la respiración celular? Y por eso es importante volver a recordarlo en esta cuestión. Para que todo esto funcione, la respiración celular debe ser el proceso metabólico mediante el cual nutrientes se combinan con el oxígeno y liberan ¿qué? Básicamente energía. Básicamente energía. ¿Dónde ocurre este proceso de la respiración celular? En una de las organelas que hemos descrito oportunamente, que se denominan mitocondrias. Mitocondrias. Esta energía es utilizada para la síntesis de molécula de ATP, el famoso adenosín trifosfato, y este adenosín trifosfato o ATP es utilizado para realizar otros procesos, como biosíntesis de otras sustancias, o, acá da el ejemplo el autor, de la contracción muscular. Cuando usted tiene que generar algún evento fisiológico, va a requerir energía. Unas otras definiciones en relación a el intercambio de gases. La presión parcial de oxígeno, ya lo vimos en el alvéolo, es de 105 milímetros de mercurio regularmente. La PO2 en sangre venosa es de 40 milímetros de mercurio. La presión parcial de dióxido de carbono en el alvéolo es de 40 milímetros de mercurio. La importancia del conocimiento de las presiones parciales, y esto lo quería hacer hincapié. Factores que van a afectar la tasa de difusión de gases. Uno, el espesor de la membrana. ¿Qué membrana? La membrana respiratoria. Dos, el área de superficie de la membrana. Si sus alvéolos están indemnes, están sanos, la superficie va a ser óptima. El coeficiente de difusión de gas en la sustancia de la membrana. Lo mismo, esto va a depender si usted tiene o no ya instalada una patología crónica o aguda. Imagínense que usted hace un proceso bronquítico, un proceso neumónico, entonces su coeficiente de difusión de gas
en la sustancia de la membrana va a ser menor, hasta que usted, digamos, libere ese proceso agudo bronquítico versus neumónico. Y la diferencia de presión entre los lados de la membrana. Presiones parciales, el coeficiente de difusión. Esto es una cosa importante en el sentido de, lo debo tener en cuenta porque es el resultado de dividir los cocientes entre la solubilidad y el peso molecular del oxígeno, entre el cociente de la solubilidad y el peso molecular del dióxido de carbono. Cuanto mayor sea el cociente, a mayor será la difusión. Cuanto mayor sea el cociente entre estas dos solubilidades de oxígeno y dióxido de carbono, mayor va a ser la difusión. El coeficiente de difusión del dióxido de carbono sobre oxígeno es de 2 igual a 1. Esa sería la relación. Eso significa que el dióxido de carbono es 2 veces más rápido de difundir que el oxígeno. En relación a esto, salgo de la presentación, aportaría a esta cuestión lo de las leyes de presión parcial, la ley de Avogadro, la ley de Henry, la de Boyle-Mariotte, la ley de Laplace, que, como les decía, ustedes van a ir desarrollando en paralelo en esa materia que se llama agentes físicos y que les va a permitir, digamos, poder interpretar este conocimiento básico de este punto de la fisiología respiratoria que denomino intercambio gaseoso. Espero que haya sido digamos, de utilidad estos 4 teóricos. Y recalco lo que digo siempre, Este teórico, o cualquiera que vean y lo pongan como insumo académico, va a tener un mayor aprovechamiento si usted previamente leyó la literatura, leyó el capítulo correspondiente a esta temática, y usted va a poder comparar la literatura con lo que estamos presentando o con otro video donde se presente la temática en forma similar o parecida. Así que bueno, les agradezco la presencia y los convoco a seguir interviniendo en nuestra cursada. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor.